Durante Explo Music Fest 2017, tuve la oportunidad de entrevistar a distintos cantantes cristianos. La idea es que usted pueda conocer lo que uno dialoga con ellos cuando estamos detrás de cámara, afuera de la plataforma, a la luz de un café, con un postre, y conocer el corazón de ellos. Sobre todo que la mayoría de ellos, casi en su totalidad, es gente que sirve en su iglesia local. Así que disfrute estas entrevistas y suscríbase a mi canal de YouTube. Que Dios le bendiga. Alternativa, mi querido Chino, Nico, Juanca, qué bueno tenerlos acá y platicar con ustedes un rato. Gracias, pastor. 1999, ¿cómo surge Alternativa? Surge de un sueño que Dios a través del tiempo lo hizo realidad y lo está haciendo realidad. Yo siempre digo que los sueños muchas veces nacen por estar desconforme de algo. Y yo creo que, bueno, en ese tiempo yo estaba desconforme porque había en Uruguay, somos uruguayos, vamos a aclarar, aunque ya hace 10 años que estamos en Guatemala. Comenzamos porque en Uruguay cuesta todo hacer las cosas, pues somos un país muy chiquitito. Uruguay es un país de 3 millones de habitantes, tenemos 12 millones de vacas, tenemos 15 millones de ovejas, tenemos el 1% de cristianos, entonces cuesta hacer todo y comenzamos a soñar, comenzamos a planificar y creo que hicimos bien las cosas en el arranque. Muchas veces en muchas entrevistas de radio, de tele, como que nos preguntan, dale un consejo a los que están empezando. Y yo recuerdo que empezamos con una visión muy clarita, visión, misión, metas a corto, mediano y largo plazo. Y la meta a largo plazo era poder ir a otro país a radicarnos y vivir, porque en Uruguay está todo muy escondido, es un país, si uno lo ve en el mapa, es un país muy chiquitito, donde siempre se nos reconoce porque tenemos grandes jugadores al fútbol, como Suárez, como Cavani, como Forlán, pero sí es muy chiquitito para todo y para salir del país es muy caro. Un pasaje de Guatemala a Montevideo cuesta $1.500, $1.400. Entonces es muy caro para poder ir a ministrar a las iglesias, para poder salir. Entonces decidimos venir hace 10 años a este país, que lo cumplimos en febrero, cumplimos ya 10 años de estar viviendo en la linda Guatemala. Guate, ¿qué es lo que más les gusta de Guate? ¿Cuánto tenés de estar en Guate vos? Voy para los 7 años. Okay. No, 6 años, perdón. 6 años. 6 años, sí. Los frijoles. Los frijoles. No. Bueno, algo interesante de... Ayer qué susto en la mañana. Sí. Algo interesante de Guatemala que siempre nos encanta y no nos cansamos de verlo son los volcanes, ¿no? Uruguay es un país, es un plato, es penillanura, el cerro más alto son 500 metros y venir acá y ver estos paisajes, o sea, es increíble, ¿no? Es impresionante. Qué grueso, qué grueso. Juanca, de comida de Guate, ¿qué te gusta? Bueno, los frijoles, como decía Chino, las mojarras fritas que hemos comido. Chile relleno. Chile relleno, pero el picante, el que pica. Que otra vez compré y no picaba. Digo, ¿qué pasa que no pica? Claro, me explicaron que el chile le ponen el picante. No viene así, no viene picante. Muy rico. Bueno, también hemos probado en Petén, hemos comido el pescado aquel, ¿cómo era? No me acuerdo. Bueno, muy lindo en Petén, fuimos a conocer tilapia, también asada. Pepián. Pepián. No, ustedes ya son chapines, muchachos. Sí. A la gran voz. Y culturalmente, ¿cómo somos los chapines? ¿Qué nos caracteriza? Porque ustedes vienen de afuera, pueden saber. Yo creo que una de las cosas que le caracteriza a ustedes es la amabilidad, ¿no? Por ejemplo, siempre damos el mismo ejemplo, que por ejemplo uno va al súper en Uruguay y le dice, disculpe, ¿dónde está el azúcar? Dice, allá en la otra punta. Acá va y dice, sígame, venga. Lo acompaña. Y el empleado va con usted hasta que llega hasta el... 3, 4 pasillos hasta que llegar y te dice, acá está el azúcar. Entonces, o sea, no, la amabilidad es algo impresionante, ¿no? Que se ven los... Y son muy tranquilos también, ¿no? El chapín es bien tranquilo, se toma su tiempo. Por ahí el argentino uruguayo es más como que no, ya más rápido, todo. Y el chapín se toma su tiempo, más tranquilo. Y las cosas que los dejaron impresionados, ¿qué les pasa a estos chapines? A lo que decían, eso sí no está muy bien.
Bueno, lo que siempre como que nos duele en el corazón es a veces la violencia tan antagónica que hay, ¿no? En los lugares donde yo recuerdo que vivimos siempre acá en San Cristóbal, hace 10 años que estamos acá, pero uno se va a otros lugares y es muy violento, y uno dice, no es el país donde yo vivo, porque yo no vivo acá. Entonces, pero yo creo que está pasando y pasa en todos los lugares eso también, ¿no? Que hay lugares muy peligrosos, pero a veces los diarios muy amarillistas también, las estadísticas y la prensa, como que lo sacan a flor, ¿no? Pero la verdad que estamos, y que no es porque estemos acá o porque estemos, pero siempre donde vamos, yo creo que Alternativa fue y es muy bendecida por Guatemala. Pero muy bendecida, primeramente, yo creo que Guatemala ejerció como una paternidad espiritual, como una adopción espiritual Alternativa. Nosotros viajamos a Estados Unidos y tocamos en iglesias de guatemaltecos y para guatemaltecos. Es brutal como nos identificamos y nos identifican, sí, que yo lo vi en Huehue, que yo lo vi en Yela, que yo lo vi esto. Y hemos ido a iglesias hace poquito que habían 300 guatemaltecos y muchos con corte. Increíble. Entonces, México se nos abrió muchas puertas a través de pastores guatemaltecos que están allá. Entonces, yo creo que es como una adopción espiritual que Dios permitió hacer. Y en Guatemala hay otro espíritu, hay otra presencia que uno se carga, se inyecta, es ministrado acá por nuestras iglesias locales, y cuando vamos a otros lugares se nota. Bajamos a Uruguay, por lo general siempre una vez cada 2 años, a visitar a la familia y todo, y notamos que hay algo en la cultura, que hay algo espiritual increíble, ¿no? Yo siempre digo que yo no soy de esas personas, yo soy bautista y después me convertí, pero no, pero yo siempre digo que tratamos como ministerio de ser equilibrados en todo, porque ministramos en diferentes iglesias, iglesias entre comillas más avivadas, con diferentes orientaciones, que uno se trata de ubicar en todos los lugares, pero por eso digo que no es que veo demonios por todos lados y espíritus por todos lados, pero cuando uno va a Uruguay lo sentimos ya en el primer impacto, que en Guatemala es difícil encontrar una persona que fume, ¿sí o no? En Uruguay, pero te bajás y están fumando en todos lados. Entonces, y hay algo a nivel espiritual que yo el otro día me subí un taxi, y lo primero que hago, porque es un compromiso mío, que yo le predico al taxista, pero le predico acá, México, en todos lados. Y con pocas palabras, diciendo, mirá, Dios te ama y Dios quiere cambiar tu familia, se pone a llorar. Y yo creo que en otro momento, si lo hubiese hecho hace 15 años atrás, no tenía el mismo resultado. Qué bien, Uruguay. Hay que aguantar la primera producción. ¿Por qué el nombre? Porque la vida se trata de que hay que aguantar. Hay una en Santiago 4.3, creo que es. 4.7. Dice que resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y es como que uno tiene que aguantar. Muchas veces en la vida hay situaciones que uno tiene que aguantar. Y uno dice, ¿por qué me está pasando esto a mí si yo voy a la iglesia y parece que del frente no va a la iglesia y le va mejor que a mí? Y uno muchas veces en la vida, yo siempre digo que la vida es tener momentos altos y bajos. Un día podemos estar bien, y otro día podemos estar un poquito mejor y un poquito menos, y podemos estar mal. Pero la clave de la vida, para mí al menos y para Alternativa, es aguantar. Hay que aguantar, que pronto esto ya se va a ir. Pronto esto ya se va a ir. Hace unos días atrás, creo que 15 días, tuvimos que suspender el viaje a Costa Rica porque mi esposa estaba embarazada de nuestro tercer hijo, y estaba con 2 meses y lo pierde, se pierde. Y son momentos difíciles, y yo siempre digo, el momento más difícil es para la mujer, porque el hombre acompaña en esta cosa, en este viaje del embarazo, y uno después se siente más padre cuando lo ve, cuando lo toca, pero si la mujer ya empieza a sentir desde el día 1.
Y tuvimos que suspender la gira y con Gina, mi esposa, que todos somos los que somos, es por nuestras esposas, por el aguante, porque siempre están direccionándonos, siempre nos están ubicando, siempre nos están tirando las orejas, decir, no, cuidado con esto, lo otro, la humildad de esto. Y nos miramos y digo, bueno, tenemos que aguantar, hay que aguantar. Esto ya va a pasar, ya va a pasar. Entonces yo creo que es una ley para nosotros, es como algo, es como un valor que tiene Alternativa que hay que aguantar, y aguantamos mucho, ¿eh? La verdad que sí, aguantamos de todo, pero bueno, aquí estamos en pie para continuar trabajando. Como decía un pastor amigo que fuimos a tocar hace un mes atrás a Carolina del Norte, un pastor inválido que se hizo pastor después de estar inválido y estudió y se hizo pastor, y él tiene ya fundada iglesia, como 20 iglesias fundadas, y tiene un espíritu increíble. Le digo, pastor, ¿y cómo va? Me dice, siento dolor acá, siento dolor allá, siento dolor, pero le voy a dar hasta que el cuerpo aguante. Muchas veces nosotros tenemos las manos, pies, nos vemos bien y nos ponemos, no, que hoy no voy, que hoy estoy cansado. Entonces yo creo que el servir a Dios, que es adorar, es hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Claro, ¿no? Y Hebreos 11 nos muestra a los que por la fe alcanzaron y los que por la fe vieron de lejos únicamente la promesa. Y lo bueno es que tenemos una esperanza eterna, que es el cielo. En Uruguay, ustedes no solo tuvieron la banda, sino tuvieron una academia, CMC. ¿Qué historia hay detrás de eso? Y entiendo que el chino es producto de eso. ¿Cómo es el asunto? Sí, bueno, en el 2004 pusimos una escuela de música, la primera escuela de música, me atrevo a decir, cristiana en Uruguay. Tuvimos más de 150 alumnos. Duró desde 2004 hasta 2007 que nos fuimos. Y la verdad que, bueno, producto de eso ha salido muchas bandas que todavía han perdurado en Uruguay hasta ahora. Y siempre que volvemos nos encontramos con amigos y nos recuerdan, ¿no? Nosotros somos banda que salimos de CMC y dices, ¿cómo pasó el tiempo, no? Te hace sentir como que estás viejo. Pero la verdad que sí, Dios nos dio esa bendición de poder enseñar música, lo que nos gusta hacer. Y bueno, y ahí Juan fue parte de los alumnos en esa época. Y bueno, nos quedó debiendo todavía las cuotas. Estamos cobrando. Pero ahora que estoy pensando, o sea, no me facturaron algunas cosas. No te dimos ticket, recibo. No. ¿Cómo fue la experiencia desde tu parte como alumno? Estar aprendiendo de los maestros y luego incorporarse a Alternativa. Sí, bueno, cuando recién había arrancado la escuela, recuerdo que al año más o menos yo fui a aprender canto a la escuela. Y bueno, ahí estábamos aprendiendo canto, pero yo nunca los conocía a ellos, nunca me los crucé tampoco como para saludarlos. Yo iba a la escuela de Alternativa porque Alternativa era un ministerio muy lindo que estaba haciendo cosas hermosas en Uruguay. Y fui a la escuela, pero recién hasta años después que ahora estamos juntos, digo, ¿te recordás a aquella persona? Sí, ¿te recordás a aquella? Sí, también. O sea, como que ahí fuimos atando cabos de determinadas cosas que pasaban en la escuela, pero sí, nunca me los había cruzado. Y bueno, y de repente en el año 2010, yo me casé en el año 2008, pero en el año 2010 resulta ser que mi esposa era muy amiga de las esposas de ellos. O sea, y yo sin saberlo, que era pero muy amiga de las esposas de ellos. Ellos viajaban a Uruguay, necesitaban un baterista para poder hacer una gira por Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Y ahí me proponen hacerlo, fui a la gira, bueno, y ahí hicimos la gira por esos países, estuvimos orando un año más para ver qué hacíamos. Y bueno, y ahí dejamos todo en Uruguay con mi esposa y emprendimos el viaje a Guatemala. No es lo mismo venir juntos ya ustedes desde el inicio de Alternativa. En tu caso, esposa, comenzar a la esposa, tenía su trabajo, tenía su negocio, entiendo. Sí, ¿verdad? tenía un negocio. ¿Cómo llegas al punto de decir, bueno, adiós todo, se acabó y me voy? Sí, eso es lo que siempre, muchas veces decimos que es lo que más cuesta, ¿no? Porque
Yo, en mi caso, yo me crié en un hogar cristiano. Mis papás son pastores, hoy día en Uruguay pastorean en Montevideo, Uruguay. Y desde muy chiquito siempre han venido pastores, siervos de Dios, a hablarme y a decirme, tú viajarás a las naciones, irás a este país, a este, pero muchos. Y yo decía, eso ya es una palabra muy trillada, eso es una palabra que ya no la estaba creyendo porque no veía que se cumplía en mí. Hasta que realmente tuve una confrontación con Dios y hice un clic, y ahí empecé a creer en esa palabra, ¿no? Empecé a afirmar esa palabra en mi vida. Y bueno, y hoy día miro hacia atrás y como decía Nicolás, en una de las entrevistas, ya son 22 países que hemos recorrido, diciendo que la única alternativa de vida para el hombre es Jesús. ¿De dónde vienen y a dónde van? Venimos de... No me vas a decir que de rondar la tierra y de andar por ahí. Ahí sí me asustas. Somos muchos, ¿viste? Bueno, venimos de Uruguay, venimos para cumplir un sueño, o sea, el sueño es servirle a Dios, el sueño es poder hacer el trabajo que nos corresponde, que fue así encomendado. Y vamos para, bueno, tenemos planes de ir a radicarnos a otro país en un futuro, pero no porque no nos guste Guatemala, sino por estrategia de hacer y porque Dios nos dice. Esa es otra cosa, que cuando Dios te impulsa a hacer algo, el miedo nuestro es no hacer lo que Dios quiere que hagamos, y ahí se te empiezan a frenar las cosas. Dios hace tiempo que nos viene diciendo que nos tenemos que mover y no queremos ser desobedientes, aunque acá, gracias a Dios, tenemos todo. Ya estamos, bueno, en 10 años ya te estableces tu familia. Mis hijos vinieron con 3 y con 1 año, o sea, son chapines. Uh-huh. Yo recuerdo hace tiempo atrás que fuimos 3 meses a Uruguay porque hicimos gira, vacaciones, playa, porque siempre agarramos los mejores que son diciembre, enero y febrero. Uh-huh. Entonces, cuando regresamos, mi hija me dice, mi casa, llego a mi casa. Entonces, es una realidad que para todos Guatemala es como nuestra casa, y después de varios años me van a dar la residencia permanente. Yo casi estoy ministrado, ya es algo increíble, pero sí, vamos hacia... Pero lo más importante es que vamos hacia el lugar de servir a Dios. Yo creo que nuestra vida, hace mucho tiempo que hemos decidido servir a Dios con nuestras familias, y estemos lo que estemos, que queremos siempre estar sirviendo a Dios y ser útil para la iglesia en general, que ser una herramienta de evangelismo, de ministración, de restauración y de poder expandir el evangelio y de predicar de Jesús, ¿no? Que es lo más importante. Yo siempre digo que muchas veces este mundo, no quiero hablar mucho, pero digo, este mundo nos da muchas cosas, muchas alternativas. Hay una canción que la vamos a hacer hoy con Quique Pavón, que se llama Tu amor no lo cambio. Y Tu amor no lo cambio está creada porque el mundo nos ofrece cambiar el amor de Dios por otro amor, que puede ser amor de una estabilidad económica, que se ve mucho en estos tiempos. También puede ser cambiar por una estabilidad emocional. Yo recuerdo que varias personas han dejado el ministerio porque o la muchacha o el muchacho le dijeron, mirá que tenemos que salir de acá. Se abandona por un sentir muchas veces, que está mal, porque un día sentís algo bueno y al otro día podés sentir algo malo. Entonces, se trata de cambiar el amor de Dios. Nosotros hemos decidido no cambiar el amor de Dios por nada. En este camino es fácil, si el diablo no te frena, te desvía. Eso es fácil. A nosotros se nos han propuesto varias ideas de pastorados en varios lugares, de poner escuelas de música, pero dijimos, no, queremos hacer lo correcto y no desviarnos, porque es fácil desviarse, ¿no?
Entonces, vamos hacia el lugar donde uno puede servir a Dios. Muchas veces uno dice, tengo esto, Muchas veces no cambiamos los carros porque tenemos que pagar el CD. Entonces, pero yo prefiero cuando llegar al cielo que vengan muchas personas y que digan, mira, yo me arrepentí con la alternativa, yo acepté a Jesús con la alternativa, yo me sané con la alternativa, me pasó esto, yo tomé decisiones, porque lo económico no nos vamos a llevar nada. Y lo más importante es servir a Dios y evangelizar y hacer el gran trabajo, el ser discípulos y hacer discípulos, ¿no? Qué grueso. El pingüino, chiquilines, la grabación esa, que significa, aquí también decimos chiquilín, como un niño, ¿no? Patojos. Un patojo. Patojo, un chavo. Eso es ¿Cuál es la así. historia detrás? ¿Cómo apareció el pingüino y la grabación? ¿Cómo apareció el pingüino? Teníamos en Uruguay, también como por el 2005, 2004, por ahí en esa época, una productora de un canal nos contrató para hacer toda la producción musical. Y era como un concurso para niños donde cantaban. Concursaron como 50, 30 niños. 100 niños concursaron. El ganador de ese concurso, ese niño, iba a participar al Chequino de Oro a Italia. Entonces hicimos un CD de 10 canciones para niños, para chiquilines, para patojos. Y había una canción del pingüino, muchas canciones hablaban del pingüino. Decía que tengo un pingüino en la heladera que no se quiere ir. La heladera es la refri. Y cuando íbamos a los conciertos de grandes, nos pedían las canciones del pingüino. Entonces, aparte de eso, teníamos una botarga para los niños, que era un pingüino, que hasta ahora va con nosotros. Y es más, te digo una anécdota así graciosa, que llegamos a un aeropuerto, a algún país, lo primero que pregunta es si llegó el pingüino. O sea, no preguntan, ¿llegaste bien? ¿Cómo estuvo el viaje? No, el pingüino llegó. Entonces, bueno, ahí Nicolás se inspiró, le bajó una luz así. Y ahí escribió la canción del pingüino. El pingüino, desde muy pequeño. No, pero hablando de serio, siempre cuando uno dice de las composiciones, siempre vienen de diferentes formas. Uno tiene que estar atento. Muchas veces el que compone es porque uno está atento detrás de cámara mirando cosas y las escribe. Muchas veces son experiencias propias, muchas veces son experiencias de otros, muchas veces son experiencias ficticias o muchas veces son experiencias de otros que uno le tiene que modificar un poquitito para que no se den cuenta de quién estás hablando. Pero la realidad es que teníamos una botarga que nos salió carísima, carísima. Entonces decíamos, ¿qué hacemos con esta botarga, no? Y yo le dije a Dios, dame una canción que podamos hablar del pingüino, de lo frío, de lo caliente, del cristiano tibio, frío. Y orando mucho, que muchas veces yo voy en la camioneta y estoy grabando cosas. Y recuerdo que me levanté de una siesta, tuve un sueño profético, no. Habías comido como 2 un sueño kilómetros de asado. profético. No. Entonces, me levanté con un estribillo que dice, no hay que estar frío como un pingüino. Entonces, ahí me enlacé, no hay que estar frío como un pingüino, no hay que estar frío, no, hay que estar caliente. Lo que pasa es que para nuestro país la palabra caliente suena mal. Entonces, es raro todo, porque yo estando en Uruguay, en una de esas, nunca hubiese compuesto algo, hay que estar caliente, porque suena para otro lado. Para estos países no, pero para allá sí. Entonces pusimos hay que estar caliente y hago una estrofa con un cristiano frío, dice, ya no siento mis manos, ya no siento mis pies, no puedo caminar, ni siquiera correr, estoy muy frío, y un cristiano caliente, un cristiano encendido en llamas para Jesús. Y la hicimos. Cuando la vamos a presentar a un productor, me dice el productor, yo esto no lo pongo, decía, porque yo hago rock, yo no hago reggaetón, porque en esa época ya era un reggaetón, decía, yo no hago reggaetón, decía. No, mirá, no hace. Entonces vamos al estudio, la hacemos y cuando ponela, me dice, no, digo, mirá, te tenés que poner por cosas, una porque te pago yo, y otra porque es mi disco, o sea, tampoco te hacemos caso, pero tampoco de todo. Y la pone y bueno, y yo creo que fue un tema con un antes y un después de Pan Caliente, que fue como un principio para llevarnos
internacionalmente, y la primera vez que lo hicimos en vivo, la primera vez que se estrenó fue en Guatemala en el 2005, en una convención de liderazgo, la primera convención de liderazgo que vino Rojo, Yassi Velázquez, que fue en Tikal Futura, que la estrenamos acá con el CD de colección. Qué grueso, Mochis. Qué grueso. Papás, vos tenés hijos grandes ya, ¿verdad? ¿Qué edad tienen? No, grande de estatura, pero chico de edad. Tengo un hijo de 12 y una nena de 11. Ok. Por ahí andamos también. Tengo uno de 12. Bueno, No, 14, 12, 11, 9 soy. Tengo uno de 13 y uno de 11. Ah, ok, 13 y 11. Pero ustedes, ¿cómo están? El mío tiene 4 meses y medio. 4 meses y medio. Papá estrenado recién. ¿Cómo se llama? Se llama Emiliano. Juan Cruz, todo junto. 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses. ¿Cómo ha cambiado la paternidad, su percepción del Evangelio de Jesús? Lo entendés, lo entendés. Nico me decía siempre, ¿no? Cuando vas a ser no padre, tengas hijos, no tengas hijos. Y no lo escuché. No. Lo primero que cambió fue el sueño, ¿no? Lo primero que cambia es el sueño. Uno les cambia las horas. Cuando él duerme hay que dormir. Y uno es al revés, ¿no? Cuando él duerme se pone a hacer las cosas y después cuando uno quiere dormir él está despierto y quiere atención. Pero es verdad, uno entiende ya la paternidad de Dios, de nuestro Padre, ¿verdad? Jesús, cuando uno es padre, lo entiende más. Lo entiende más. Y eso yo, cuando Nico siempre me decía, cuando sea padre va a entender más, ¿no? Y en el momento que uno es padre, como decís, bueno, sí. Pero ahí te das cuenta, eso cuando tu hijo te pide algo y vos querés darle todo. Él llora y querés estar ahí con él enseguida, ¿no? Y así es nuestro Dios, ¿no? Cuando le pedimos algo, Él nos da todo. Sí, lo mismo que decía Juanca, o sea, nosotros siendo malos, pecadores, le damos lo mejor a nuestros hijos. Entonces, ahí es donde uno piensa que Dios, ¿no? Cómo actúa sobre nosotros, ¿no? Y que muchas veces le somos indiferentes, nos olvidamos, nos levantamos temprano en la mañana y nos olvidamos de buscarle, o le buscamos a veces cuando solamente nos acordamos. Y eso es otra de las cosas que yo pensaba, ¿no? Yo decía, yo me imaginaba como si mi hijo me fuese indiferente, ¿no? Indiferente. Entonces yo decía, qué lástima, ¿no? Qué tristeza que me daría, ¿no? Entonces qué impresionante es ver eso y poder uno empezar a cambiar más, ¿no? La gente va a un concierto, hay luces, hay humo, pantallas LED, música, el pingüino. Pero eso se acaba. Llegamos a la casa, a la realidad. Y la música es tan importante, se motiva, nos bendice, llena nuestros corazones. Pero ¿qué hábitos de fe deben tener los chavos que los siguen a ustedes? Y con esto terminaríamos. Bueno, los hábitos de fe son muy importantes, todos los hábitos. Y los buenos hábitos. Yo siempre digo que para cambiar cosas del carácter, aunque ya sabemos que la personalidad se forja del primer año hasta el 4 años del carácter de un bebé, pero sí, cuando ya uno grande quiere cambiar el carácter, que es muy difícil, lo puede hacer y tiene que hacer un hábito durante 20, 30 días, más o menos. Los hábitos son muy importantes, pero para todo. Cuando uno quiere estudiar, tiene que tener hábitos de estudio para poder llegar a una carrera, para poder recibirse de lo que uno quiere, para experimentar. Yo siempre digo que muchas veces nosotros como pastores que fuimos antes, como cristianos, les hemos forjado a los jóvenes un cristianismo muy pesado, muy pesado. Y yo lo entendí tan clarito desde muy chiquito, que el otro día estaba hablando con el del cable que me vino a conectar, y yo le decía, ¿vos sos cristiano? Me dice, no, yo no soy cristiano. Le digo, pero decime una cosa, ¿vos no tenés a un papá, mamá, hermano, tía cristiano? Me dice, sí. Le digo, pero ¿por qué no sos cristiano si vos sabés que Dios nos hace bien? Dios quiere hacerte feliz. Entonces, la mejor forma de hacernos feliz es buscarlo a Él, a ver cuál es lo correcto. Si vos sabés que la bebida no te lleva a nada, la droga no te lleva a nada, digo, vos me ves así, con rasta, con todo, y yo nunca me drogué, nunca me emborraché.
Nunca fumé, nunca, pero digo, te lo digo porque sé de otras personas que hace mal. Y Dios quiere hacerte bien. Y sabes que cuando le decía eso, el Espíritu Santo estaba convenciendo del pecado, por supuesto, ¿no? Pero ya cambió la forma de percibir el Evangelio. Y digo, ¿a qué iglesia va? Me dijo una iglesia. Digo, pero mirá que hay otras iglesias que son menos conservadoras, que son más actuales y que te puedes congregar. Y más en Guatemala, que hay muchas iglesias, tenés que acercarte a Jesús. Y cambió su forma de percibir a Jesús. Ahora, tenemos que enseñar un cristianismo que funciona, que ande. Que por eso nosotros siempre a los chicos les decimos que hay que seguir a Jesús, que es lo mejor, que es la única alternativa, que es el buen camino, que uno tiene que formar hábitos, primeramente el hábito de poder hacer un devocional, que es muy difícil. Uno me dice, mañana voy a hacer el devocional, te viene el peor sueño de tu vida y te acostás y ya te levantás para lavarte el diente e irte al trabajo. El tener 5 minutos de un devocional, empezar de poco a mucho. Muchas veces, y esto lo podemos ver cuando decimos vamos a adelgazar, vamos al gimnasio y hacemos 3 horas de aparato y al otro día estamos en el hospital internado porque estamos muertos porque hacemos mal. Pero las cosas, los hábitos y más los hábitos espirituales tienen que ir de a poquito. Si nunca leíste la Biblia, no te pongas a leer la Biblia 3 horas porque te va a aburrir. Entonces empezá desde poquito, de un versículo, de 2, de aprender cosas chiquititas, de ir a una iglesia porque la iglesia te va a enseñar a tener una buena relación con Dios, de tener amigos cristianos. Yo siempre digo, en mi juventud, en mi adolescencia, yo no pecaba para no ofender a mis amigos. Los amigos son muy importantes, muy importantes. Éramos todos cristianos y cómo yo iba a venir y decir, no, estoy ennoviado con una piba que no es cristiana. Una chava. Una chava. Entonces, yo no pecaba para agradar a mis amigos cristianos. Entonces, las amistades son muy buenas. El venir a la iglesia, el servir a Dios. En el servir a Dios se aprende muchísimo. Dios te bendice. Hábitos cristianos de escuchar radio cristiana. Hay una canción que la vamos a hacer hoy que se llama Intensamente Vivo y habla de una persona que está deprimida, que está triste, pero cuando prende la radio cristiana escucha la voz de Dios a través de la radio cristiana. Entonces digo, esos son muchos hábitos que uno puede hacer, ¿no? La verdad es que sin Cristo estamos perdidos ustedes. No hay redención, no hay libertad, no hay perdón, no hay reconciliación con Dios. Resumiendo entonces, yo veo en ustedes que se congregan en una iglesia. Todos van a su iglesia. Sí. Leen la Biblia. Sí, claro. Sí. En el celular. Oran. Leemos la Biblia. Trabajan con la familia. Sí, claro. Claro. En el tiempo de familia tratamos de estar mucho tiempo con la familia, ejercer la paternidad a nuestros hijos, que en estos tiempos es muy complicado porque uno trabaja, está a 1000 y desatiende los hijos. Quitamos muchas cosas del internet a nuestros hijos, porque ya está todo el mundo. Lo primero que hace tu hijo cuando entra a un lugar que es, préstame el celular. ¿Sí? Entonces, sí, son hábitos de Dios que uno tiene que tener: iglesia, oración, meditación en Dios, estar siempre pensando en Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo mejor para mi vida, qué es lo mejor para la otra persona. Muchas veces dejamos de pensar en la otra persona. Y con pequeñas cositas que hacemos bien, podemos cambiar a personas. Yo siempre digo que un hábito que yo tengo es, al que me pida, que no me importa si se lo va a gastar en lo que se gaste, yo le doy 2, 3 quetzales, siempre. Porque es una forma de dar limosna, y dice Dios que el que da limosna le está prestando a Dios, ¿no? Es increíble. Ofrendar, diezmar, son buenos hábitos para nuestra vida. Sembrar en lo económico y sembrar en otras personas tiempo, que es lo que falta en estos tiempos. Muchas veces nos gusta mucho comer todos juntos, hacer asados y pasar tiempo, hablar, conversar. Comer asado. Yo creo también un buen hábito es leer un libro, ¿no? Leer un libro, buscar un buen libro.
Mi suegro dice, el mejor amigo de un hombre no es un perro, es un libro. Entonces, Lo que pasa es que tiene un suegro que es pastor, ¿viste? Es complicado. Ok, qué bien. No, pues les animo a que sigan adelante y desafíen a los chavos. Sí. Leemos 2 capítulos de la Biblia. Cada día, en 130 días, leímos el Nuevo Testamento. Tenemos que volver a la palabra y ser personas del libro. Gracias por su tiempo. Adelante, sigan siendo esa alternativa, presentando la única alternativa. Un abrazo. Espero que esta entrevista haya sido de bendición para su vida. Quiero invitarle a suscribirse a mi canal de YouTube y además a suscribirse a mi blog en lacatapulta.net. Además, descargue 6 libros gratis que encuentra en librosalexlopez.com. 3 sobre noviazgo y 3 más sobre dinero, liderazgo y vida. Que el Señor le bendiga.